Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al Semillero de Investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica del día de hoy. Tema de manera presencial. Uy, ahí tenemos a Hans oyendo música. Está bonito. Gracias. Bueno, el día de hoy de manera presencial desde la Universidad de Antioquia y en forma remota, como siempre en nuestro semillero. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Y bueno, nos corresponde tratar el tema de la identidad narrativa de Paul Ricoeur. Voy a hacer un primer comentario al respecto. Bueno, me costó trabajo pensar o preguntarme por qué habíamos decidido estudiar el tema de la identidad narrativa de Ricoeur. No, realmente no me acordaba de la razón o la forma como se conectaba lo de Waldenfels, del extraño, de lo extraño que vamos a estar estudiando y lo de la identidad narrativa. Pero por supuesto que uno empieza a preguntarse en dónde está ello y encuentra obviamente muchos elementos, incluso hay algún pasaje en donde Ritter mismo habla de lo extraño, de lo que surge y que uno tiene que acogerlo de alguna manera. Bueno, yo destacaría dos elementos que me parecen importantes. Eh, Realmente la identidad narrativa está como a medio camino entre una idea como fuerte y sustancial de un yo como sustancia, como sustrato, y otra idea, digamos, contraria, propia más de la hermenéutica de la sospecha, en donde el yo es algo, es más bien una quimera, es más bien una ficción. Entonces está como entre sustancia y ficción. Y eso es tal vez lo interesante del concepto de identidad narrativa, es justamente que reúne elementos que estarían en un lado y que estarían en el otro, que aluden o atañen un poco a esa mismidad en un sentido sustancial, pero por otro lado no se limitan a ello, sino que incluye elementos ficcionales o elementos de ficción. Entonces, si lo comparásemos, por supuesto, con dos formas de literatura histórica, la narración histórica puramente enfocada en los hechos y la narración casi que la crónica o el estudio historiográfico y los escritos de ficción, pues la identidad narrativa está un poco en la mitad. Y es, digamos, un concepto sumamente poderoso. Me parece también que es lógico eh, que, que Ricoeur haya llegado a plantear el concepto de identidad narrativa en relación con el problema del tiempo. Es, es una, es de alguna manera un texto breve pero denso y lleno de referencias a la totalidad del libro. Entonces yo creo que si uno solo ha leído estas conclusiones y no ha leído, por ejemplo, el capítulo 3 sobre la triple mímesis y otras cosas del mismo libro, que tiene 3 tomos y que es gigante, pues se hace un poquito difícil. Pero de todas maneras me parece claro que la narración constituye o es una parte constitutiva de lo que somos. Quizás no es todo lo que somos como sujetos o como identidad, pero constituye una parte absolutamente fundamental. Y entonces yo diría que lo extraño propiamente entra justamente en la configuración de lo que somos, en que finalmente eh, nuestro sí mismo está excedido constantemente por aquello que, por aquello que narramos. Nuestras narraciones de nosotros mismos son en cierta forma limitadas, están abiertas a una nueva refiguración, a una nueva descripción constante y en el fondo nuestras narraciones son siempre insuficientes, siempre hay algo que queda un poco por fuera de la narración y uno podría pensar que hay algo no narrado que siempre está llamando la atención o que de vez en cuando emerge y llama la atención sobre sí mismo. Y yo me podría imaginar un momento de disrupción de esa narración que uno mismo es. Por otro lado, en la propia constitución de lo que Ricoeur llama refiguración, en la propia lectura o relectura que hacemos de nosotros mismos, de la historia de nuestra vida, de la historia de nuestra civilización, de nuestros pueblos, de nuestro país, en esa misma relectura
siempre acontecen o bien nuevos acontecimientos a jugar un rol. Y ese acontecimiento de lo nuevo viene a ser como el elemento otro, el elemento extraño, que viene a romper justamente con los elementos ya narrados. La narración es insuficiente también de cara a la experiencia que todavía no se ha hecho y que siempre da sorpresas y siempre hay en la experiencia justamente acontecimientos que rompen con esa narración. Y termino con un elemento y es un poco el elemento ético que aparece en el último párrafo, que es como el elemento, digamos, una de las aporías que él concluye que hay en este tipo de problema, y es que, claro, la narración nunca es inocente, la narración siempre está comprometida con un lenguaje determinado, con una idea determinada, y la narración en el fondo, creo que lo sugiere en ese último párrafo, es respuesta a algo, y uno podría completar un poco la frase, es respuesta a un acontecimiento que de alguna manera irrumpe y que exige ser narrada o entrar al ámbito de lo narrativo. Entonces tenemos nuevamente ese acontecimiento de lo extraño que hace ver el carácter insuficiente de la narración, y por otro lado tenemos la narración como aquello hacia lo cual tiende justamente lo extraño. O sea, lo extraño lamentablemente se pierde constantemente en la narración, y pues yo diría aquí, siguiendo a Riquet, que la narración es en cierta forma la respuesta a lo extraño. Bueno, no sé cómo lo vean ustedes, quién quiere continuar. Bueno, no sé si me animo a decir alguna cosa. Estoy algo confundido. Creo, espero haber leído el texto. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Yo no sé si leí el texto adecuado. Eran las conclusiones del tomo 3, ¿no? De tiempo y narración, ¿sí? Correcto, también a mí me Ah, ok. pasó, y a Natalia le pasó, que empezamos a leer el que no era, porque como que pensamos que era el último capítulo del libro, empezamos a leer ese y nos dimos cuenta después que eran las conclusiones del Ah, libro. ok, listo. Entonces no, no. Entonces, bueno, no estoy tan perdido, es que me alcancé a confundir. A mí me parece, bueno, claro, lo que tú decías es fundamental, ¿no? El hecho de que estén los tres libros atrás y que sean justamente las conclusiones, eh, hace que sea bastante difícil de seguir. Sí, de hecho ya Riquer a veces es complicado eh, por la erudición tan grande que trae, ¿no? Porque todo el tiempo está discutiendo con otros autores. En este caso, digamos, hay cuatro que están en la base de manera permanente: Aristóteles, Agustín, Husserl y Heidegger. Digamos, son como los cuatro con los que está batallando de manera permanente, y a los que les adjudica estas tres grandes aporías. La aporía de la... Ah, bueno, y Kant, tienes razón, Hans. Sí, olvidé Kant, me pasé por alto Kant. Serían cinco. Y es como, digamos, como a quien les adjudica estas tres grandes aporías. La primera, esta suerte de incompatibilidad o como no claridad de la relación entre el tiempo fenomenológico y el tiempo cosmológico. Eh, la segunda aporía más vinculada a este asunto de la unidad de la temporalidad en esta triple como experiencia temporal de pasado, presente, futuro. Y la tercera aporía el carácter como inescrutable del tiempo, ¿no? El hecho de que cuando lo intentamos pensar, pienso en un Agustín, ¿no? Agustín es como el caso paradigmático donde dice: cuando sé qué es el tiempo, pero si me preguntan qué es, la verdad no lo sé, ¿no? Es como, se hace inescrutable, ¿no? No tengo como el modo para abordarlo. Eh, y alrededor de estas tres aporías, creo que pues él trata de construir esa poética de la narración, y cómo la poética de la narración de alguna manera ofrece pistas, algunas aporías las resuelve con mayor precisión que otras, pero en otras se queda más corta, pero de alguna manera, como termina diciendo, no se trata de resolverlas, sino de poner a funcionar la poética de la narración en el contexto de estas tres aporías. Así como un poco para contextualizarme yo mismo y ubicar el texto completo,
A mí me parece varias cosas aquí interesantes. La primera de ellas, el hecho de que yo tengo la sensación, no sé, los demás que me dirán, que su enemigo, entiéndaseme bien esta expresión, o sea, como contra quien batalla de manera más fuerte es contra Heidegger. Eh, ¿En qué sentido? O sea, esta es mi sensación, esta es mi lectura, insisto. O sea, yo creo que el problema, digamos que el en Kant, o sea, como desarrolla las aporías en Kant, como desarrolla las aporías en Husserl, sobre todo en estos dos autores, tienen un tinte, no sé si es la palabra más adecuada, pero digamos está más orientado a un problema epistemológico. O sea, es la aporía de cómo aprendemos tiempo, cómo constituimos tiempo, por ejemplo, en el caso de Husserl o en el caso, digamos, de Kant, no sé la palabra constitución, pero sería otro concepto. Pero digamos, ahí hay un problema mucho más epistemológico, de carácter epistemológico. En Heidegger, pues claramente es una pregunta hermenéutica, por la hermenéutica de la facticidad, y mi sensación es que los grandes aportes que pueden hacer, que hace la poética de la narración, están más de frente, y en el segundo caso, en la segunda podría ser con mucho más claridad, a responder el culmen. Miren que en el caso de las tres aporías, casi siempre cuando llega Heidegger, dicen, no, Heidegger fue el más claro. O sea, en Heidegger esto se hizo mucho más evidente la aporía, ¿no? Y trata de hacerle frente un poco en el plano de la hermenéutica de la facticidad, ¿no? En el plano más en ese horizonte. A mí las respuestas me parecen muy valiosas, o sea, el tema de la identidad narrativa para tratar de resolver o un poco de articular esa primera aporía, pero insisto, creo que está más haciéndole frente un poco a lo que deja abierto Heidegger. A los otros yo honestamente no veo cómo aporta tanto. A mí me cuesta verlo, a mí me cuesta ver cómo el tema de la identidad narrativa me ayuda a mí a resolver la pregunta que tenía Kant o Husserl o Agustín. A mí me cuesta más, me parece más claro cómo dialoga directamente con Heidegger. A veces me da la sensación que tratas de rastrear como el origen de esas aporías y decir, mire, no es una aporía que sale de la nada, sino que puedo rastrearla históricamente, pasando por Aristóteles, Agustín, Kant, Husserl, y en Heidegger sería como esa figura a la que yo voy a dialogar. Entonces, claro, la idea de la identidad narrativa para tratar de hacer frente a esa primera aporía, o en el caso de la segunda y la tercera también un poco creo que tiene más a Heidegger en la cabeza, ¿no? En la segunda es mucho más relación uno a uno, es cómo pensar el haber sido y entonces este horizonte de la tradición, el porvenir y también ahí cómo entra la narración a ayudarnos a pensar esto. Si bien esa fue mi sensación, o sea, que la apuesta de Riquer por esa poética de la narración tiene como fantasma mayor, por decirlo así, Heidegger, y se ubica, pues él en calidad de hermeneuta se ubica en plano de la hermenéutica, eh, me parece que aporta cosas claves para lo que veníamos discutiendo de la extrañeza, ¿no? Y allí, digamos, la segunda poría es la que me parece a mí clave, la que a mí por lo menos me dio más que pensar. El hecho de cómo pensar un tiempo unitario a pesar de estos tres, digamos, de esa plurivocidad en la que se dice la temporalidad, ¿no? Del presente, del pasado y del futuro. Y creo que es tratar de articular, y aquí es donde comencé a tratar de pensar y de ver qué se me podía ocurrir, de cómo puede entrar a jugar allí la experiencia de la extrañeza en clave narrativa. Porque, digamos, lo primero es decir que la extrañeza rompe esa estructura, digamos, casi secuencial de pasado, presente, futuro, digamos. Ahí ya tenemos una primera idea que se rompe con eso, o sea, digamos, ese flujo continuo se ve de alguna manera trastocado. Y si eso es cierto, digamos, si le creemos a Waldenfels que efectivamente hay experiencias en las cuales ese flujo, esa continuidad se ve trastocada, tendríamos que tratar de pensar entonces con las herramientas que nos da Riquer ahora, qué papel o cómo juega allí la poética de la narración para tratar de hacer frente a esta dislocación temporal, a esta disimetría temporal que nos propone la extrañeza. Y creo que allí
por lo menos de nuevo, yo aquí así tratando de hacer como relaciones, me parece que pensar en una fenomenología de la responsividad tendría que tener esta dimensión narrativa. O sea, un poco la idea de Waldefeld de cómo estar a la altura de esa cómo estar a la altura de la experiencia apática en la respuesta. Creo que allí es donde aparece el rol de la narración y cómo la narración nos ayudaría a nosotros, de nuevo, pensando en todas las categorías que ya tenemos de Waldenfels, a ensanchar los límites del orden, incluso a destruirlos y recomponerlos, y cómo la narración nos ayuda a nosotros efectivamente a que los órdenes, cuando decía Waldenfels, es que hay un orden, y solo porque hay un orden es que algo nos puede decir, nos lo puede perturbar. Entonces, en esto de cómo repensar los órdenes tras las experiencias de extrañeza, pues el papel de la poética y la narración resulta fundamental. Resulta fundamental un poco para comprender la unidad de esa temporalidad a pesar de la extrañeza. Porque pues, esa idea de conciencia, en el caso de Husserl, ¿no? de esa conciencia unitaria, que sea capaz de, a pesar de esos tres éxtasis temporales, poder tener una unidad. Entonces, me parece que vale la pena aquí es, bueno, cómo la poética de la narración nos permite a nosotros conservar esa idea de unidad de nuestra propia existencia, y ahí viene toda la reflexión sobre la identidad narrativa, que no se trata de lo mismo, sino de la ipseidad. Pero creo que ahí podemos poner a jugar un poco la propuesta de Riquer con lo que veníamos pensando nosotros con Waldenfels. Qué pena, me extendí un montón. Muchísimas gracias, José Luis, pero fueron muy interesantes los puntos que subrayaste, te lo agradezco muchísimo. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo digo algunas cositas. ¿Se me está oyendo? ¿Sí se oye? Sí, se escucha perfectamente. Ah, bueno. No, primero pues yo también quiero hablar del nivel de complejidad. Es bastante, pues yo no he leído ninguna de las tres obras, entonces leer unas conclusiones que abarquen las tres obras que no he leído de Riquet se me hizo muy difícil, más no fue para mí aburrido. Me apasiona mucho lo tratado. Pues mi hijo me hizo reír porque se acercó ahí, que yo estaba leyendo, y me dice, mami, ¿qué estás leyendo? Y se acercó y vio por Riquet y dijo, ah, ese man no debiera existir. Refiriéndose que para él también ha sido bastante complejo. Bueno, partiendo de esa gran limitación, empiezo pues primero vinculando, yo también quise vincular con lo anterior, ¿cierto? Entonces veo que permanece el asunto de la comprensión de sí mismo, de la subjetividad, que pues, yo por lo que he comprendido, Enrique, ese también es hilo, ¿sí? El sí mismo, cómo se ve entre eso sustancial y eso cambiante, ¿sí? Lo móvil y lo permanente. Entonces veo que ahí en esa búsqueda de sí mismo, eh, veo que aquí también Riquet nos habla de la contingencia, ¿sí? De, de lo que se viene. El tiempo también irrumpe, como dice Wanderfeld, irrumpe y nos implica, y nos sacude y nos saca del ordinario. Y, y hay veces nos dejan en blanco, sin saber quiénes somos. Entonces yo veo que ahí también está eso. Lo mismo el otro aspecto, la lengua como un medio privilegiado de comprensión, el lenguaje. Me parece también que es un eje muy esencial en Riquet, ¿sí? Lo mismo dentro de los límites, la pluralidad de voces, es decir, eh, el ver el asunto desde el tiempo y aporías de la temporalidad, ya es para mí un signo muy importante que no hay última palabra y no hay absolutizaciones en esa búsqueda de la subjetividad.
son elementos bastante valiosos. Ahora respecto ya a estas tres aporías, voy a decir algo que estoy como mezclando unas cosas con la otra, pero que a mí me llamaron, me parecieron significativas. Lo primero es que en esa poética de la narración, puede ser que yo esté equivocada, pero él lo ve de pronto como posibilidad de un tercer tiempo. A mí me pareció bien interesante ese asunto. De hecho, voy a leerles aquí un pedacito que dice: el tiempo narrativo es un puente tendido sobre el abismo que la especulación abre continuamente entre el tiempo fenomenológico y el tiempo cosmológico. Esa figura de puente, yo creo que ayuda a comprender el problema, ¿sí? Mas no a solucionar. Eso me parece muy importante. Y desde la identidad narrativa, ese yo, pues yo leo ahí que lo que somos es como un tejido de historias, ¿sí? Somos una pluralidad de tiempos. Yo veo que el tiempo en la narración, en la poesía, porque no puede faltarme la poesía realmente. El tiempo como que serpentea, está ahí y unas veces está en el presente, otras en la espera, otras la memoria, ¿sí? La trama es la que va vertebrando todos esos tiempos. Ahí veo yo como ese tercer tiempo, la trama, lo que logra como vertebrar, recoger en el ser, en esa búsqueda. Y me parece que acertado cuando él habla y dice que más que género narrativo, se debe hablar de la narratividad, es la acción, ¿sí? Y con diversidad de tonalidades. Él habla, por ejemplo, cómo los judíos identifican, es un punto de identidad el Antiguo Testamento. Y cómo en ese Antiguo Testamento hay una diversidad de géneros. Hay un hilo conductor, ¿sí? Pero está el género de la crónica, está el género de... Aparece la ley como la ley. Él dice, pero esa ley, definida como ley, entra dentro de esa narratividad con un sentido, ¿sí? Los textos sapienciales son otro estilo, pero son diferentes tonalidades, pero están dando referentes de identidad, ellos en su conjunto. Y pensaba yo que de pronto también la tragedia griega tiene algo de esto, de vincular los tiempos, de generar emoción, de crear referentes de identidad entre ese pasado, ese presente, lo que el confrontarse de cada uno. Bueno, creo que ahí la tragedia también puede ser como un elemento interesante en eso de la narratividad. Ahora veo pues que en realidad se presenta también, está siempre presente el asunto de que aquí estoy mostrando son los límites. Yo no estoy dando, pues, hablando pues como si fuera Riquet, yo no estoy dando soluciones, estoy hablando de que existen los límites y eso ya es muy importante, esa es la riqueza verdaderamente de todo este asunto. ¿Sí? Es una invitación a crear puentes. Así veo yo y me quedo bien motivada para leer la obra completa, ¿sí? Y pues veo que aquí, como también en los otros autores, está en esa búsqueda de subjetividad la importancia de corporizar, temporalizar y poetizar. Yo pienso que para llegar a nosotros mismos, los poemas son un puente muy grande, ¿sí? Y la potencia que puede tener un verso en este sentido sobrepasa cualquier cosa que puedas leer o puedas definirte de vos mismo. Ahora,
también como una colita aquí que quiero decir es que referente al tiempo, como el tiempo es una percepción también. Y en ese sentido, yo pensaba, por ejemplo, en lo interesante que se vuelve el tiempo cuando lo miramos en la infancia, ¿sí? El tiempo en la infancia, el tiempo en la juventud, el tiempo en la ancianidad. Eh, Veo que son mundos tan diferentes que todos están hablando de algo diferente. Pienso que ahora que comparto como de cerca con mi mamá, cuando cada vez que se va perdiendo la memoria, prácticamente el tiempo ya sí es un instante no más. Ahí no hay hilo, ahí no hay conexión. Y recuerdos específicos, tampoco totales. Veo pues que realmente este tema es abarcante y muy interesante. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Has dado un montón de elementos, así que te lo agradezco. Adelante, Edwin, y después Alejandro. Compañeros, maestros, bueno, a mí Riquel siempre me ha apasionado. Es, es, es de una complejidad, es una complejidad mm, que genera, como él mismo dice, un éxtasis y hace todos unos envíos al pensamiento. Él plantea en la introducción de las conclusiones que el problema con el que está lidiando es que la temporalidad no se deja decir en el discurso directo de una fenomenología, lo cual pues me genera muchas dudas. O sea, al realizar una fenomenología, el tiempo se escapa de esa descripción que se hace. Entonces él considera la necesidad del injerto de la hermenéutica para poder, a través del lenguaje indirecto, de un lenguaje indirecto, dar cuenta del tiempo. Y entonces ingresan todas estas complejidades que tratan con el tiempo mismo, con el sujeto o el sí mismo en relación al tiempo. Ahí hay que decir que el sujeto y sí mismo pues son diferentes, ¿cierto? Y termina con la parte ética, que ahí de pronto quisiera cruzar un poco con Wandenfels. Entonces, cuando se refiere el tiempo mismo al tiempo, entonces entra en esa discusión con varios autores, entre los que están Aristóteles, Kant y San Agustín, que yo percibo que lo ubica más en el tiempo cronológico, porque Aristóteles habla del tiempo como aquello que se puede ver, que requiere un sujeto que vea no es el cambio mismo, el tiempo no es el cambio mismo, pero el sujeto sí lo ve en la acción y en el movimiento, incluso en el paso de la potencia al acto. Y ahí establece un tiempo cronológico. En Kant también se observa un tiempo cronológico, porque el tiempo es un a priori, en el sujeto. El tiempo-espacio es a priori en el sujeto para relacionar pues la información que le llega a los sentidos, y que a través de este a priori pues relaciona eh, con la razón. Él trata, ¿cierto? Uno ve que Kant trata de establecer un puente entre el empirismo y el racionalismo, y el tiempo como a priori en el sujeto, y el espacio pues sería un tiempo cronológico que le permite
comprender racionalmente el mundo. Y en San Agustín, las cosas fueron creadas y nosotros estamos ahí con ellas y se establece un tiempo cronológico desde la creación. Muy a diferencia de Husserl y Heidegger, porque en Husserl el tiempo, el ser humano tiene conciencia del tiempo. Entonces hay una prelación en el sí mismo, en el sujeto, que percibe el tiempo, que comprende el tiempo. En ese sentido es más epistemológico. Y en Heidegger el tiempo parece ser lo dice en un texto, ser coextensivo al ser en el mundo, pero es el sí mismo, el Dasein, el que abre la posibilidad de la temporalización. El ser humano temporaliza su existencia, temporaliza las cosas del mundo. Entonces está más en ese tiempo fenomenológico y, como ya nos decía Ana Mercedes, Ricoeur quiere tender un puente entre esos tiempos cronológicos que no niegan pues a la importancia del sujeto, pero con esos tiempos fenomenológicos que le dan más trascendencia al sí mismo. Yo ahí haría un aporte con la física. En Newton el tiempo es inescrutable, es un monstruo indomable, es un tiempo cronológico casi que inaccesible, incontrolable, y en Einstein ya se vuelve es un tiempo relativo, es un tiempo que depende de qué, depende de las velocidades físicas y de las fuerzas de gravitación. Pero entonces ya el tiempo deja un poco esa absolutez. Y estaba leyendo en estos días unos artículos que decían que el tiempo no existe. El tiempo no existe, existe el cambio. De nosotros, cuando cambian las cosas, temporalizamos, pero no existe algo así como el tiempo al cual alguna vez llegaremos a comprender. Ahí está Agustín. Todos sabemos algo sobre el tiempo, pero cuando me preguntan qué es, no lo podemos decir, y como que jamás lo podremos decir, incluso que no exista el tiempo. Entonces, se genera un problema, el tiempo ha sido, es y será, estoy temporalizando, el problema del tiempo es un problema siempre. Y ya en el tema de la ética, para conectar con Waldenfels o para tratar de tender un puente, la ética en Ricoeur es una ética hermenéutica, es una ética de la comunicación, es una ética, Ricoeur establece la ética hermenéutica en sí mismo como la intencionalidad de vida buena con y para otros en instituciones justas. Es una ética que está orientada hacia la intencionalidad del ser humano. Por ahí se relaciona mucho con Aristóteles. Y es una ética deontológica, también prescriptiva, de las normas, de los deberes, de las obligaciones. Es más social, la moral. Y la idea de esta ética es la sabiduría práctica, que es tomar decisiones en las situaciones donde el sujeto interpreta su contexto, su situacionalidad, se referencia en la moralidad, en la moral, en los deberes y toma decisiones.
Hay un texto que me encontré de Wanderfeld que se llama La ética responsiva entre la respuesta y la responsabilidad. Muy interesante porque relaciona mucho de lo que él estudia en el texto que hemos venido trabajando, de las exploraciones fenomenológicas, pero con esta índole de la responsividad. Y él dice que la ética comunicativa se alza contra todo tipo de ética comunicativa orientada hacia objetivos comunes, normas generales y cálculos de utilidad. La ética responsiva es anterior a la ética hermenéutica, a la ética comunicativa, porque la ética responsiva es una ética fenomenológica, anterior a esa hermenéutica, porque toda respuesta se da en una demanda, en el responder se da a una pretensión ajena, a una extrañeza que se me presenta. Esa pretensión me demanda algo, me apela, me dirige hay una pretensión hacia mí de lo extraño, frente a lo cual yo debo responder. Es ineludible la respuesta, y en el responder se da lo dado en la respuesta y una dación, que es el dar esa respuesta que se da. Y eso es anterior a la ética hermenéutica, porque cuando soy pretendido por algo ajeno, por algo extraño, eso origina posteriormente en mí una intencionalidad y una prescripción. O sea que la ética en Wanderfeld se pregunta por el origen de esa intencionalidad y de esos valores, de esas normas con las cuales el sujeto responde a ese llamado ético fenomenológicamente. Entonces, yo creo que ahí es donde eso se complementan. Se complementan estas dos formas de ver la ética. Me disculpo si me extendí mucho, compañero. Un poquito, Edwin, muchas gracias. Adelante, Edison, Mario ya había bajado la mano. Entonces, perdón, Alejandro y luego Edison. Perdón. Gracias. Bueno, al igual que Ana Mercedes, a mí me pareció sumamente bonita lo que yo llamaría la honestidad intelectual de Riquet, ¿no? De decir, voy a pensar los límites de mi propuesta, voy a pensar la solidez de mi argumento, de mi hipótesis de trabajo, que tanto me permite comprender y que hasta dónde llega. Eso me pareció muy interesante, que lo hiciera tan explícito y creo que es algo muy bonito a seguir. Ahora, lo que quería señalar brevemente era que en esa poética de la narrativa o de la narración, yo encuentro una política también, política en términos casi terapéuticos, de una terapéutica del alma y del cuerpo individual y social. Una terapéutica en términos de aquello que busca disolver o tratar algún tipo de patología, digamos, individual o colectiva, que es la que él pone en términos de esa ibris muy moderna, muy peligrosa, de querer erigirnos como dueños del sentido. Y creo que ahí hay una clave muy interesante de la potencia de la propuesta de Riquet de la identidad narrativa, que es tratar de disolver y trabajar terapéuticamente esa ibris, esa voluntad de hacernos dueños del sentido. Y ahí creo que confluye muy bien con Waldenfels, con Ramón Rodríguez, en esa crítica profunda al sujeto moderno, constituyente, y que
pretende dominar el sentido y en esa manera nos advierte, y yo creo que eso es muy propio de este pensamiento de ese zeitgeist de posterior a la Segunda Guerra, ¿no? Esa advertencia con ojo cómo esas identidades se cristalizan, se esencializan, y a partir de ahí pues se puede buscar de alguna manera legitimar la jerarquía de una identidad sobre otra. Y aquí, y por eso me llama mucho la atención la manera en que cierra las conclusiones, en donde en últimas dice, acá de lo que se trata es de una búsqueda. Invita al individuo, invita a las comunidades en donde está ese individuo a esa búsqueda permanente de la identidad narrativa, permanente e infinita, pues porque precisamente la idea es que no es alcanzar un punto de llegamos a esa esencia y la excavamos y llegamos al corazón de la... No, sino que es permanente construcción. Entonces ahí creo que hay algo muy interesante para tratar de alguna manera vacunarnos contra esa ibris. Creo que es políticamente muy pertinente para estos tiempos, esa apuesta por la identidad narrativa. Y cierro con algo que me pareció bastante llamativo y entiendo por ejemplo, la cercanía que ven con Waldenfels, por supuesto, como decía José Luis, con esa presencia de la extrañeza, de lo extraño, cuando él en varias ocasiones habla de un orden, él dice, un orden del constituyente siempre ya presupuesto por el trabajo de constitución. O en otro lado dice, escapando a nuestra voluntad de dominio, surge del lado de lo que de un modo u otro es el verdadero dueño del sentido. Creo que eso es muy interesante, él no lo desarrolla mucho ahí, ese orden de lo constituyente, eso que él denomina como el verdadero dueño del sentido, que escapa a las pretensiones del sujeto moderno constituyente y depredador de sentido. Entonces, ahí creo que ahí se articula muy bien con esa fenomenología de lo extraño, que es en últimas, siento yo que es devolverle esa efervescencia de la vida al núcleo de lo que somos y de lo que experienciamos. Y lo que ya hemos hablado en otras sesiones de esa potencia disruptiva de lo extraño. Pero quisiera, si alguien más pensó o conoce más a fondo la obra de Riquet, ¿qué es eso? ¿A qué está apuntando a él cuando dice eso del verdadero dueño del sentido, del el ámbito de lo constituyente que siempre está presupuesto en el trabajo de constitución? Supongo que no alude a un aspecto metafísico, por supuesto, pero me llama la atención si alguien tiene algo para desarrollar ese punto. Ahí lo pongo sobre la mesa. Muchísimas gracias. No sé si la intervención de José Luis quería simplemente precisar eso, entonces tengo la palabra a José Luis brevemente para ese punto y me parece. Cortico, yo tengo la siguiente sensación al respecto de la pregunta que tú hacías, ¿no? Y creo que tiene que ver con una de las aporías que formula, y es, digamos, justamente el que tiene que ver con el tema de la inescrutabilidad del tiempo. Y es la pregunta, en este caso así como muy husserliana, y ¿es el flujo el que constituye la conciencia? O sea, decimos que la conciencia es un flujo, es un fluir, ¿sí? Pero entonces la pregunta ¿es el flujo lo que constituye la conciencia o es la conciencia la que constituye el flujo? Y esa es la pregunta por el fundamento, ¿no? O sea, ¿qué es lo constituyente y qué es lo constituido? Dice, si optamos por la segunda opción, es decir, por decir que la conciencia es la que constituye el flujo, nos vamos a una suerte de idealismo fictiano, ¿no? O sea, ahí ya, esa sería la salida. Dice, y si nos vamos por la otra, es que justamente el flujo es el que constituye la conciencia, y es donde está, creo, el problema más grande que tiene, por lo menos las lecciones de Husserl sobre tiempo, que son las que trabaja aquí todo el tiempo, valga la redundancia, Riquet, y la crítica que le está haciendo permanentemente, y es un poco el asunto de poner a funcionar toda la temporalidad en la dimensión hilética, que el mismo Husserl aquí no explora, pero que explora, sabemos, en otros textos, en los manuscritos C y en los manuscritos de Berman. Y que justamente ese hueco que está en estas lecciones es el hueco que va a aprovechar Michel Henry y es el hueco que está aprovechando Waldenfels para pensar la extrañeza. Y es justamente, bueno,
esa conciencia que aparentemente es constituida por el flujo, es constituida gracias a esa dimensión hilética, ¿no? El hecho de ser afectada por algo. La pregunta es, ¿eso que es constituyente qué? Y ahí es donde se hace inescrutable, porque cualquier ejercicio de tratar de dar razón de la dimensión constituyente ya se hace desde lo constituido. O sea, la conciencia, para ponerlo en términos levinasianos, siempre llega tarde, ¿no? La conciencia, cuando va a tratar de atrapar eso que es la dimensión constituyente, ya ella está constituida por el flujo. Entonces ahí se hace inescrutable. Yo tengo un problemilla ahí pequeñito con Riquet, porque Riquet le pone en cuestión, o sea, problematiza mucho y uno de los argumentos más fuertes para mostrar la inescrutabilidad del tiempo en la fenomenología husserliana es el uso de metáforas, ¿no? El decir que se hable de flujo, que se hable de corrientes, etc. A mí siempre me queda la pregunta de fuera de los nombres propios, pensando un poco uno en los padres de la analítica, o sea, cualquier palabra que no sea estrictamente referencial, pues es metafórica en alguna medida. Entonces, cualquier experiencia filosófica sería básicamente metafórica. Buscar que uno utilice la palabra flujo o corriente como un argumento para mostrarle la escrutabilidad del tiempo, porque necesita metáforas para tratar de entender eso me parece un argumento, a mí me pareció flojo de parte de Ricard. Es inescrutable por lo que tú estás señalando, que volver sobre lo constituyente implica que ya está constituido, entonces se le hace absolutamente, o sea, no lo puede atrapar. Ahí es la expresión con la que tú comenzabas tu intervención, Alejandro, que es, no es posible eso de dominar ese sentido, o sea, el sentido es absolutamente indominable, inagarrable, porque siempre la conciencia llega tarde. Eso sería lo que tendría que decir al respecto. No sé si confundí o ayudé o nada, no sé, o no dije nada al respecto. Muchísimas gracias, José. Dijiste mucho al respecto. Adelante, Edison. Yo quisiera resaltar a partir de una cita que hizo Ana Mercedes, empezando la primera aporía, que dice: el tiempo narrado es como un puente tendido sobre el abismo que la especulación abre continuamente entre el tiempo fenomenológico y el tiempo cosmológico. Y pensaba que hay una, que creo yo, resalto, o creo yo, pues que Riquet propone una, digamos, una atención en lo que cada uno puede decir sobre sí mismo frente a su propia historia singular y la historia de la comunidad a la que pertenece. Creo que esos dos puntos, me parece ahí que Riquet atina en decir que narrar esas historias, narrar esas experiencias, se constituye en un objeto de la filosofía y de la investigación importante. Establecer ese puente entre las formas en que narramos aquellas cosas que nos constituyen, es decir, como si nosotros fuésemos de alguna manera lo que logramos narrar de nuestra propia historia. Nos constituimos como seres humanos en la medida en que podemos narrar nuestras propias historias, nuestras propias experiencias y tratar de aproximarnos al sentido que esas historias nos ofrecen. Y ahí me parece que es muy potente. Pensé, por ejemplo, en la JEP, en el informe que se ha venido dando, que me ha deslumbrado, pues, y me ha puesto los pelos de punta. Pues no voy a decir que he leído, pues es que son 5.000 páginas, pues no va a salir como la cábala a decir que eso no sirve para nada sin leer 2 letras, pero sí me parece que en lo que he podido mirar de las narraciones de los testimonios, creo que hay un asunto muy interesante sobre la narración, sobre la identidad. Eh, Incluso en el pasaje que él cita sobre Heidegger, sobre la muerte, que dice que nadie puede sustraer al otro en su morir, es porque es imposible morir por otro, es imposible narrar lo que le corresponde a otro narrar. Y de alguna manera me parece que Riquet pone
llama un tanto la atención sobre lo que nosotros podemos, la responsabilidad que tenemos sobre narrar tanto sobre nosotros mismos como sobre las comunidades en las que hemos crecido. Es decir, hay una responsabilidad también en la responsabilidad, quiero decir una búsqueda de sentido, un compromiso con esa búsqueda de sentido, tanto para mí como para como para los otros. Y una segunda idea ya para terminar esta intervención que tiene que ver con el establecimiento de las conexiones. Yo creo que Riquet no, lo que nos ha mostrado acá no nos da para pensar de pronto que él es un filósofo que piensa en las dicotomías, sino que piensa en el establecimiento de relaciones. Pongo un ejemplo con lo del vástago, cuando él dice en la página 907, fruto de los procesos cruzados de la ficcionalización de la historia y de la historización de la ficción, ahí hay un punto, esta dialéctica del entrecruzamiento sería en sí mismo un signo de inadecuación de la poética a la aporética. Si no naciese de esta mutua fecundación un vástago, cuyo concepto introduzco aquí y que atestigua cierta unificación de los diversos efectos del sentido del relato. El frágil vástago, fruto de la unión de la historia y de la ficción, es la asignación a un individuo o a una comunidad de una identidad específica que podemos llamar identidad narrativa. Yo creo que esa cita es muy central, digamos, para hacerle un poco de justicia a lo que él está tratando de plantear. Y lo digo porque cuando yo conocí a Riquet, no lo conocí por el lado de la filosofía, sino por cómo lo han aprovechado las ciencias sociales para pensar problemas políticos, problemas de violencia social, incluso problemas de relaciones, de los intrínculos que hay en las relaciones familiares. En el tema de las narraciones de historias familiares, por ejemplo, hablo de terapia familiar, intervención familiar, todo ese tipo de trabajos de ciencias sociales han aprovechado muy bien esta hermenéutica de Paul Ricoeur para tomar mano de las narraciones y tratar de construir sentidos entre personas, porque de alguna manera es como lo que nos aferra a la vida. Poder narrarnos nos aferra a la vida. Y, 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 y me parece que ahí en Ricoeur hay un punto interesante ahí por, por explorar. Yo por eso estoy muy de acuerdo con él en que es inapropiado pretender acompañar a alguien a morir, porque hay terapias de eso, de acompañar a la gente cuando están en enfermedades muy complicadas, ya terminales, acompañarlos a morir y que acompaña a una persona ahí. Diría yo, tal vez a esa persona contar historias, a escucharle, pero de ahí no puede hacer nada más importante porque cada uno muere su propia muerte. Entonces, me quiero llamar la atención sobre esos dos puntos y muchas gracias pues por la escucha. A ti, Edison, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Adelante, Hans, y luego Mario. Bien, gracias. Yo creo que ese texto habría que leerlo varias veces. Yo desafortunadamente solo lo pude leer una vez, eh, estas conclusiones, y pues creo que muchas cosas se me quedaron por fuera de lo que puedo comprender. Pero me quedo con varias ideas. Pues esa distinción entre el tiempo de la persona, el fenomenológico, y el tiempo cosmológico, creo que allí reside parte de lo que quiere trabajar Ricoeur. Eh, y pues mira las diferentes respuestas. Yo pienso que cuando habla de Kant, eh, el análisis que considera Ricoeur, que hace Kant, es epistemológico. Y pues de hecho habla del tiempo en la sensibilidad de la analítica trascendental, y digamos que está enfocado como en ese aspecto epistemológico del tiempo, y no desarrolla que parece que pues, Kant no desarrolla completamente en todos los sentidos que pueda tener. Cuando llega a Heidegger, pues el análisis que hace ya no es epistemológico, sino ontológico, y creo que aquí Ricoeur reconoce una aproximación, digamos que mucho más atenta al fenómeno del tiempo,
y muestra pues esa doble perspectiva, el tiempo fenomenológico, que digamos que en el caso de Heidegger sería el ser para la muerte, básicamente, y el tiempo cosmológico, que sería lo que para Heidegger es la temporalidad. Y pues lo que me llama la atención es que al final dice, al final de este análisis, que es más profundo de lo que estoy diciendo, estoy tomando como solamente algunas ideas, lo que dice al final Ricoeur es que esa distinción entre tiempo de la persona, una persona que muere y que uno diría, pues ese tiempo terminó, pero que de todos modos el tiempo continúa de alguna manera, o pensamos que continúa después de la muerte. Esa distinción entre esos dos tipos de comprensión del tiempo, dice Ricoeur en la página 1031, ya no designa un fenómeno accesible a la fenomenología hermenéutica en cuanto tal. Es decir, ni siquiera con Heidegger, que hace una aproximación ontológica a lo que sería ese fenómeno de la temporalidad, es decir, el tiempo cosmológico, pues no tenemos forma de acceder allí, ni siquiera por medio de lo que Heidegger plantea en su ontología o en su hermenéutica, fenomenología hermenéutica. Y creo que es donde aparecen dos temas cuando llega a esa conclusión. Primero, es que hay un elemento inescrutable, es decir, hay un límite que no podemos o que no se puede sortear fácilmente, por lo menos desde la filosofía. Y segundo, pues que aparece la narrativa como un elemento que podría llegar a ese límite. Ya no es, digamos, que de la filosofía, sino desde la narración. Entonces creo que allí es donde también empieza a hablar que me llamó muchísimo la atención, pues de los relatos bíblicos, eh, para mostrar de alguna manera cómo se puede llegar a hablar de esos límites del tiempo, de la comprensión del tiempo. Entonces yo lo vi así, diría como, vamos a ver quiénes han hablado del tiempo. Llega a Heidegger, creo que coincido con José Luis, creo que Heidegger es con quien está peleando, y dice pues que creo que fue lo que dijo también, ¿dónde está? Pues lo que menciona en la introducción, y es la fenomenología no llega para poder explicar esto. Y entonces pues tenemos que mirar cómo podemos llegar, y encuentra en la narración esa posibilidad. Esa es como una lectura, entiendo, un poco simplista de lo que vi el texto, pero pues que me parece, eh, cuando aborda el tema del tiempo, pues muy complejo. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Hans. Adelante, Mario. Bueno, buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Me disculpo de antemano porque estoy acá en el parqueadero del centro de salud. Estoy un poco haciéndome un espacio y sacando tiempo, literalmente, del trabajo. Bueno, quería comentarles, me llamó mucho la atención el comentario del compañero Hans, referido a la identidad, de esa identidad que quizá en una modernidad se cristaliza, se vuelve como una especie de sujeto absoluto, que adquiere pues diversas hegemonías, y yo quería llamar la atención sobre el hecho de que los dos autores, Van der Fels y Ricoeur, hacen un cuestionamiento de esa forma de identidad, llamémosla así, absoluta. Entonces, en primer término, me llamaba la atención cuando pues no pude participar directamente en los charlas de Van der Fels, pero pues la seguí después, y veía en la discusión cuando se hablaba de la extrañeza, y sobre todo lo que era la extrañeza no solo del otro, sino que la extrañeza empezaba en uno mismo, la extrañeza de sí mismo. Y yo pensaba cuando pues hacía esta lectura de Van der Fels, que esa extrañeza de uno mismo que se configura muy bien en arquetipos literarios como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, la figura de ese otro cuento de Guy de Maupassant que se llama La Orla, donde existe ese otro que es en realidad uno mismo y que es extraño, ¿no? Es que en el corazón de esa modernidad tan segura de sí misma, con un sujeto completo, absoluto, sin fisuras, aparecen ya
una especie de sospecha sobre esa total integridad de ese sujeto. Entonces, eso lo hace, por un lado, me parece, se refiere a Van der Fels, y creo, a mi modo de ver, que Riquer, cuando nos habla de identidad narrativa, precisamente lo que quiere es cuestionar ese sujeto cartesiano, absoluto, incólume, y la manera como él ve que logra superar esas aporías es precisamente a través de la narrativa. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de la mediación entre tiempo cosmológico y fenomenológico, en el tomo 2 de Tiempo y Narración al final, él lo trabaja con unos ejemplos literarios, que los que recuerdo son La Montaña Mágica, Thomas Mann, y La Señora Dalloway de Virginia Woolf. Y en el caso de Virginia Woolf, de la novela, Riquer muestra de manera brillante cómo se traslapan los tiempos cosmológico y fenomenológico. Cuando uno de los protagonistas está huyendo de una reunión, y a lo lejos se escucha el reloj de la iglesia que suena y que va dando ese tiempo cronológico. Entonces, solo para señalar esos aspectos de cómo esas rupturas de identidad son asumidas por Riquer y Van der Fels, a propósito del comentario del compañero Hans. Gracias. Mario, muchísimas gracias. Bueno, yo quería de pronto hacer algunos comentarios también más, bueno, sobre cosas que ya otros han comentado y agregar un nuevo elemento. Quería retomar las dos aporías que señaló José Luis, digamos que son distintas, y es la distinción entre el tiempo objetivo y el tiempo, por así decirlo, subjetivo o el tiempo vivido que aparece en estos autores, y la otra sobre la unidad de los tres modos del tiempo, pasado, presente, futuro, como quiera que los llamemos. Es que, en efecto, aunque Ricoeur presenta la narratividad en la primera, claramente está relacionada también con la otra, ¿no? Es decir, el tema de la narratividad aparece en ambas, justamente. Y aquí, efectivamente, él menciona que se trata de un tercer tiempo, de alguna manera, que no, que de alguna manera está a medio camino entre uno y otro, y destaco eso que ya lo había mencionado un poco al comienzo. No se trata simplemente de tomar el tiempo fenomenológico o tomar el tiempo del mundo como dos polos, y ese aspecto aparece en todos los autores que él menciona, incluido Aristóteles y Agustín y todo, en su lectura, digamos, en su reconstrucción, intenta mostrar que hay una oposición, que hay un tiempo cosmológico en Agustín y en el propio Aristóteles, pero también un tiempo, pero que eso exige también un tiempo subjetivo. En el caso de Agustín, la distensión del alma; en el caso de la conciencia interna del tiempo, Husserl también aparece, digamos, esa distinción en la que el tiempo del mundo es finalmente un tiempo derivado, y el caso de Heidegger aparece de una manera más dramática aún, digamos, la separación, pero esa separación está en todos los autores. Y él, digamos, que propone una tercera vía. Yo tengo alguna duda ahí, y voy a intentar decirla con la siguiente idea. Él menciona también en los dos ejemplos concretos que tratan, él menciona también la idea de circularidad. Pone el ejemplo del psicoanálisis en primer lugar y pone el ejemplo del pueblo de Israel, que mencionó Ana Mercedes. Y es muy interesante ahí porque el pueblo de Israel es un pueblo que se identifica a sí mismo como pueblo a través del relato, de los relatos que aparecen en la Biblia sobre el pueblo. ¿Qué está antes, el pueblo o el relato? ¿O el pueblo es a través del relato, o es primero el pueblo y luego el relato? Hay una relación circular, es lo que dice. Ni lo uno ni lo otro, hay una relación circular allí. También lo dice con respecto al individuo, digamos, ¿qué es finalmente el individuo? Y el psicoanálisis lo muestra. El individuo, digamos que en el propio psicoanálisis hay una especie, no sé cómo lo habrán traducido al español, pero la palabra alemana que pone entre paréntesis es Durcharbeiten, un trabajo o algo a través del cual se trabaja, una elaboración, lo traducen en francés. Y en el psicoanálisis hay entonces un trabajo que uno hace para sacar a la luz distintos elementos a los cuales les da un sentido.
les da un relato. Entonces, ¿qué está primero? ¿El relato de la vida de la persona, la historia relatada de la persona, o la persona? El relato no es sin la persona, pero la persona parece ser su propia historia relatada, su propia historia narrada. Y entonces hay también una relación circular. Y un poco la duda que me surge es si realmente esa propuesta que él hace es una tercera vía o no, porque me da la impresión de que se trata, quizás no está tan lejos del lado fenomenológico. Digamos que me pregunto si esa tercera vía no hace ya parte de las relaciones desarrolladas en la fenomenología, en cuanto que la fenomenología no solamente trata aquello que constituye el sentido, sino el sentido constituido en cuanto tal. Y cuando hablamos de un pueblo o cuando hablamos de una persona, pues hablamos de algo que ya está constituido como tal, y simultáneamente de lo constituyente. Entonces ello ya hace parte de esto. Y más bien creería yo que el intento o la originalidad de Ricoeur está en haber hecho un recorrido a través de la poética muy amplio, una especie de vía larga para mostrar que este elemento de la narratividad debía ser parte del planteamiento fenomenológico, diría yo. Agrego un par de cosas más. Creo que estos elementos digamos que este aspecto muy original de Ricoeur, en el fondo ya está implícito en otros autores, probablemente si uno mira ya en Husserl hay antecedentes, en Heidegger también, pero quiero destacar los de Gadamer, porque hay constantemente un vocabulario que remite a Gadamer aquí, cuando él habla de los efectos de la historia, y en el capítulo anterior él había estado hablando constantemente de Gadamer y de Reinhard Koselleck, que hace constantes alusiones a Gadamer. Pero aquí en Gadamer es interesante porque en Gadamer hay un capítulo sobre la historia y en consecuencia una sección de Verdad y Método sobre el tiempo fundamentalmente, la sección 2 de Verdad y Método, y una sección sobre el lenguaje como constituyente del mundo, es decir, tiempo y narración. Por supuesto, no en esos términos, no en el término de narración, y por supuesto hay una propuesta sobre el tiempo, no en términos de la conciencia interna del tiempo, pero inspirada sin duda de ambos planteamientos, el de Husserl, el de Heidegger, etc., y en diálogo permanente con ellos. Entonces creo que implícitamente la tesis, de acuerdo con la cual el tiempo solo se entiende desde lo narrado, ya aparece en otros autores, diría yo en Gadamer fundamentalmente, creo que también está en Heidegger, y sospecho que está sin duda también en Husserl. Y digamos que la gran genialidad de Ricoeur en esta obra es mostrarlo de una manera extensa, haciendo ese viaje que él hace, esa vía larga que él hace a través de la poética. Y quiero solamente terminar con un elemento más, y es como un llamado que me parece que está presente en lo que nos dijo Edison y que yo quería también hacer. Y es un llamado como a aterrizar este tema que es tan abstracto. Estamos hablando de identidad narrativa, pero esa identidad narrativa se muestra, por supuesto, en la historia de cada uno de nosotros, pero también en la historia de nosotros como colombianos. Y Edison mencionó el informe de la Comisión de la Verdad que salió hace poco, y yo creo que es algo que tenemos que realmente plantearnos, digamos, planteo como algunas preguntas. ¿Hasta qué punto la salida de este informe supone un antes y un después? Y cuando hablo de antes y después estoy hablando de una de las aporías de la temporalidad, es de la ruptura de los tiempos históricos. En el capítulo anterior, Ricoeur se remitía al texto de Reinhard Koselleck para futuro pasado, para una semántica de los tiempos históricos, en donde Reinhard Koselleck hace un análisis de los tiempos históricos y muestra cómo surge el tiempo histórico de la modernidad y la idea de progreso con respecto a un tiempo oscuro, que es el tiempo de la Edad Media, tal como era leído desde la modernidad. De alguna manera hemos cambiado de presidente, ha salido un informe, hay grandes oposiciones políticas, pero también diría yo hay o está en cuestión constantemente la pregunta de si hay una ruptura histórica, y se llama justamente el partido de gobierno ahora Pacto Histórico. La
palabra histórico está ahí. Entonces, ¿en qué sentido hay acá una ruptura o un deseo de hacer historia, un deseo de antes y después y cómo ello nos marca, por ejemplo? Ahí, mediante la narración que hagamos de nuestra propia historia, podemos justamente como leer e interpretar esa ruptura como ruptura frente a un pasado o como continuidad frente a un desarrollo, por ejemplo, que se había iniciado con la Constitución del 91. Entonces, hay muchas maneras de leer la historia. Entonces, surgen muchas más preguntas, ¿no? ¿Quién narra esa historia? ¿Y qué postura ética tiene frente a la narración? Digamos que Ricardo nos advierte, bueno, ninguna narración de la historia es neutra y se realiza toda narración desde una trama de narraciones previas que ya nos constituyen. Entonces, estamos ya condicionados por narraciones, pero al mismo tiempo realizamos o queremos realizar nuevas narraciones y en parte gestos como el nombramiento de personas indígenas en altos cargos parecen sugerir que hay un intento de dar la voz a personas que no habían participado, digamos, en la narración de la historia. Que hay un intento como de permitir una participación distinta, que quien narra la historia quizás es distinto o debe ser un personaje distinto y entonces el narrador debe ser distinto. Entonces, bueno, planteo estos, digamos, problemas se pueden analizar de muchas maneras, pero quería así como relacionar un poco más estos temas tan abstractos con algo un poco más cercano y también quería proponerles más adelante que incluyamos la lectura de por lo menos uno de los capítulos del informe de la Comisión de la Verdad, si les parece, y si alguno ya lo ha ido leyendo, pues que nos sugiera de pronto cuál podría ser el mejor capítulo para eso. Yo diría por el comienzo, pero si sugieren algún otro, pues podría ser. ¿Quién quiere continuar? La cámara te quiere a ti, ¿no? La cámara lo dicta. Edison, adelante. Es un aplauso, un corazón o No, una es mano. que me gusta la idea, me gusta la idea. Ah, bueno, muy bien, me parece bien. Me parece muy bien. Bueno, ¿quién continúa? Adelante, Alejandro. No, también de acuerdo que es una excelente idea de acercarnos al informe. Y lo que quería decir en relación con tu comentario, sobre todo al final, Andrés, es que esto nos lleva a pensar todo este tema de la injusticia epistémica, de la justicia hermenéutica, digamos, quiénes tienen las herramientas o de qué manera se busca que ciertas personas no las tengan o no las puedan ejercer para narrar y para narrarse y para, digamos, entrar y tener ciertas posibilidades de conversar con otras narraciones en ese escenario pues que algunos denominan como un campo de batalla, ¿no? De memoria, de narración histórica, pero pues ojalá empiece a cambiar esa metáfora del campo de batalla por otra poco más propositiva. Pero iba a eso, a notar ese tema de eso, esa idea de aterrizar que nos traes, de aterricemos esto, puede llevar también a pensar, bueno, en términos de injusticia epistémica, injusticia narrativa, hermenéutica, ¿qué hay que hacer? A veces yo soy muy recurrente con el tema pedagógico, ¿no? Cómo volvemos a ese bildu, a ese colectivo para buscar democratizar de alguna manera las herramientas o las posibilidades de narrarse. Sí, no nos podemos cerrar a las herramientas que tenemos para eso. ¿Quién quiere continuar? Es que lo pensaba además que además ustedes son todos profesores, casi todos, o van a serlo, algunos, los más jóvenes seguramente lo serán, y hay grandes herramientas pedagógicas en la página de la Comisión de la Verdad, justamente para empezar a estudiar ese informe con los estudiantes, y hay un llamado a los profesores a que lo hagamos, ¿no? Entonces también, en cierta forma, como que les invito a darle cabida en sus respectivos cursos a ese informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, me callo adelante. Hola, una cosa pequeña en esa dirección y un poco vinculando lo que hemos trabajado sobre Riquer al respecto
del tema que se está colocando en escena. Me parece interesante que Riquer, al respecto de la segunda aporía, digamos, plantea, dice, bueno, aquí también en el nivel de la narración también se muestran esos tres éxtasis temporales con esa pretensión de unidad, ¿no? Dice el éxtasis del horizonte de la espera, la tradición y el presente histórico. O sea, un poco tratando de virtualizar narrativamente, también nosotros tenemos tradiciones, la tradición se dice, digamos, narrativamente. Está el famoso horizonte de la espera, lo que tiene que ver un poco, habla incluso de la utopía, que se narra como utopía, y el presente histórico, ¿no? La necesidad de ser presente también narrativamente. Y cuando trata de pensar la unidad de esos tres éxtasis temporales, trae a colación la idea de la repetición, ¿no? O sea, del papel de la repetición. Y eso me parece que es una cosa que no se ha pensado suficiente, por lo menos acá, que no la hemos traído como mucho a presencia acá recientemente. Riquer lo lleva justamente al terreno de la práctica, ¿no? Al terreno del diálogo, digamos, tratando de sacarle todas las cosas un poco que aparentemente Heidegger dejó por fuera, él viene a traerlas. Pero en ese contexto, yo quisiera hacer como una salvedad. Me parece que cada vez que no, bueno, estoy tratando de ordenarme las ideas en mi cabeza y es, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la narración y de la importancia, de la relevancia de que escuchemos las voces de los otros, creo que hay una cosa que tenemos nosotros que aprender en clave de Waldenfels y es a extrañarnos por el modo de narrar del otro. Creo que el asunto a veces de fondo cuando le damos la voz al otro es que esperemos que narre como nosotros narramos. Entonces, un poco es, a mí el concepto de injusticia epistémica, a pesar de que parece muy interesante, a veces me hace ruido en algunos puntos, y es el de darle las herramientas al otro para que narre, para que cuente, pero es qué herramientas le estamos dando, ¿no? Le estamos dando las herramientas de las que nosotros disponemos porque de alguna manera está el prejuicio de que sus herramientas son insuficientes, o de que son más pobres, o de que son limitadas. Entonces, ese concepto en alguna orientación, digamos, en algunas de sus formulaciones, me parece profundamente, digamos, pensado desde la mismidad, para no hablar de eurocéntrico, bueno, para no hablarlo en esos términos, un poco pensado desde la mismidad, ¿no? Y es, hay que darle las herramientas al otro para que hable como yo hablo, ¿no? En eso, digamos, caso paradigmático, pues fue ahorita el nombramiento de las personas en los cargos, los últimos nombramientos de personas indígenas, y decía, no habla inglés, ¿no? Pero era trilingüe, ¿no? O sea, ya era una persona que hablaba otros dos idiomas más español y lo juzgamos porque no hablaba inglés, ¿no? Entonces hay el asunto es que comienza, eso que además de notar un clasismo y un profundamente arraigado, creo que dice mucho también de esperar que el otro narre en el mismo registro del logos que nosotros esperamos, que es el válido, que es el legítimo, que es la forma de narrar, digamos, como pertinente. Ahí es cuando creo que de nuevo Waldenfeld viene a colación, y es no tanto, digamos, así como hay una injusticia hermenéutica donde la famosa injusticia testimonial, ¿no? O sea, donde al otro, por sus condiciones, lo consideramos que no es un testigo, su testimonio, digamos, que no está a la altura, y sencillamente lo saco de lado. Creo que también ejercemos otro tipo de violencia cuando se espera que las estructuras narrativas entren en las estructuras del orden que a nosotros nos corresponde. Entonces, ¿cómo ser capaces de romper nuestras propias estructuras narrativas? Es decir, se puede narrar de otras maneras, ¿no? O sea, la poética de la narración, y habría que ver incluso si el concepto de narración cabe, ¿no? O cómo se dice, ¿no? Pensando, porque el concepto de narración está muy vinculado a la expresión oral, a la lengua, al poder decir. Y creo que la experiencia nos ha mostrado a nosotros con el arte que hay muchos modos de narrar, ¿no? Que el narrar no necesariamente es oral y escrito en el sentido de lingüísticamente expuesto. Yo estoy pensando en los trabajos que hacen muchos, por el lado pedagógico, estoy pensando en Madres de Soacha, con el tejido, con el labrado, y cómo a través del arte se narran de otras maneras, ¿no? Hay modos de narración que son diferentes y que normalmente, de nuevo, como son formas narrativas,
que no hacen parte de nuestro registro lógico, o que por lo menos no con las condiciones que las conocemos. O sea, no está en museo, por ejemplo. O sea, parece que el arte, o sea, esa forma narrativa tiene que estar en museo, o que el libro tiene que estar en biblioteca o en repositorio. Digamos, ahí ya el registro, las formas narrativas, creo que tendríamos que comenzar, en clave valdenvalsiana, qué pena me repetí mucho, es a evitar ese tipo, es otro tipo de injusticia. Y es que el logos dominante es el nuestro. Y entonces dar herramientas hermenéuticas al otro es que el otro hable como nosotros. Muchísimas gracias, José. Yo, bueno, intervengo una vez. Es que tú pones sobre la mesa el problema, bueno, de logos dominantes sin duda, pero también como el carácter constitutivo de la narración de la realidad a la que hemos venido al mundo y en la que nos encontramos, ¿no? Y entonces el otro elemento que está ahí pendiente es el de las estructuras de poder dadas que hacen parte constitutiva de las narraciones que habitamos en cuanto que pertenecemos a una cultura, pertenecemos a una identidad, hemos construido nuestra propia identidad individual desde las narraciones disponibles. Entonces hay unas estructuras de poder ahí que existen. Y entonces la pregunta que surge también es la de la crítica y la de la potencia crítica, digamos, no solo el lado hermenéutico de vivir ya en una narración establecida, sino dónde está la potencia crítica de existir, o de cómo podemos transformar esas estructuras narrativas en las que vivimos, y si la crítica misma consiste en establecer una nueva narración, por ejemplo, en imponer otro discurso dominante. Yo creo que no, pero lo formulo así, pues, como para que quede señalado. Se trata de imponer un nuevo discurso, de proponer una nueva forma de narrar, o José menciona el caso del arte, en donde muchas veces hay otras formas de narrar que no implican una narración lineal con un argumento, con una trama claramente legible, sino que implican una especie de ruptura de sentido. Y entonces uno pensaría que hay textos que en particular presentan una cierta ruptura de sentido dentro de su propia constitución como textos. Yo pienso en lo que mencionó Ana Mercedes, la poesía. La poesía parece tener un sentido iridiscente que apunta en diversas direcciones y se resiste a una única lectura. Entonces ella irrumpe, cuestiona, pero no ofrece una narración lineal en una trama lineal. Entonces creo que el arte va por ese lado de irrumpir, de ser disruptivo, cuestiona las narraciones y los órdenes existentes, pero no reduce tampoco, o no propone un nuevo orden para reducir lo que acontece allí. En ese sentido, el arte mismo parece mucho más cercano a la propuesta de Valentines. Bueno, dejo sentados esos nuevos problemas. Edison, adelante. Bueno, pues yo trabajo mucho la parte de gestión de conflictos, y en especial me interesa mucho dos escuelas, que es la escuela transformativa y la escuela circular narrativa. La escuela circular narrativa es de Sarakov, la escuela transformativa Baruch-Folger. De hecho, Baruch y Folger tienen un texto que se llama La promesa de la mediación, cómo afrontar el conflicto mediante la revalorización y reconocimiento. Pues la acotación que quiero hacer es simplemente que pues, este autor, por ejemplo, Baruch y Folger, hace acotación en este libro que les menciono, La promesa de mediación, 4 historias. La historia de opresión, la historia de justicia social, la historia de satisfacción, la historia de transformación. Les voy a pasar por allí el link pues, para que puedan ver el libro. Entonces, cuando él hace alusión a la escuela de opresión, perdón, a la historia de opresión, nos estamos refiriendo entonces a que es el enfoque en el cual se cuenta la historia, pero lo que hace esa historia de opresión es, digamos, ser funcional
aquel que detenta el poder, es decir, aumentar el poder con respecto a ese statu quo que puede haber allí. Entonces le llama historia de opresión. Cuando se refiere a la historia de transformación, se refiere a ese contar esa historia, esa capacidad que hay en la palabra para transformar ese carácter antagonista que puede haber entre actores que están enfrentados en una sociedad en particular. Cuando, por ejemplo, él menciona la historia de justicia social, hace referencia a que la historia, como se cuente la historia, puede estar orientada a aglutinar intereses comunes y a través de esos intereses comunes crear vínculos o estructuras comunitarias. Y cuando habla de esa historia de satisfacción, realmente se orienta precisamente a que entre los actores hay necesidades humanas que son auténticas, que son viables, y la misma historia, como se cuenta la historia, puede dar lugar a esa satisfacción de esa esfera de necesidades. Entonces, hay autores que han abordado precisamente eso, y esto lo traigo a colación precisamente con lo que uno ve en ese informe, y es cómo se están contando cómo están contando las historias las víctimas, ¿sí? Si la están contando como la historia de opresión, y la historia de opresión lo que busca es ser funcional a esa historia que detenta más poder, o realmente es una historia de transformación y busca una reivindicación. Obviamente, entonces, aquí lo que hay de fondo es, digamos, cómo a partir de la palabra no solamente se gestionan los conflictos, a partir de la palabra narrada también se trae sanidad, a partir de la palabra narrada también se trae transformación, o como lo dicen, o a lo que orientan este autor que traigo aquí a colación, bueno, en realidad son dos, Baruch y Folger, es cómo utilizamos las narrativas para gestionar los conflictos y transformarlos positivamente. Era básicamente lo que quería acotar. Uy, gracias Edison, esto es lo que me gusta, el semillero aprender de ustedes, tantas cosas. Sí, yo estoy casi en relación con tu aporte, bueno, estoy que le pregunto a Alejandro, o que le pido a Alejandro que nos cuente en el trabajo que él realiza, cómo figura ese tema de la narración de historias. Tengo esa pregunta ahí en relación con el comentario que acaba de hacer Edison, pero antes de dar la palabra o de invitar a Alejandro a que nos cuente, quería preguntarle a Edison un poquito más sobre la escuela circular narrativa. ¿Esa escuela circular narrativa es la misma de Baruch y Folker o no? ¿O es otra? Esa es otra. Es otra. Hay dos. Hay varias escuelas. Primero, la escuela de Harvard. Es una escuela por allá de los 60 que lo que busca en la gestión de conflictos básicamente que es que las partes dentro de un gana-gana lleguen a acuerdos. A él lo que le interesa es que se gestione el conflicto llegando a un acuerdo. La escuela transformativa es una escuela en la cual lo que interesa en la gestión de los conflictos es que se transformen las relaciones de manera positivamente, y consecuencia de esa transformación entre las relaciones, de ese acercamiento entre las partes alrededor de la palabra, alrededor del diálogo, entonces consecuencia de ellos es que lleguen a un acuerdo. Mientras que la escuela de Harvard lo que le interesa es que la gente llegue a un acuerdo, en la escuela transformativa le interesa la relación, lo relacional, fortalecer lo relacional, y consecuencia de ese fortalecimiento relacional van a llegar a los acuerdos. En la historia circular narrativa de Sarah Koff, de Estados Unidos, es la más contemporánea. Ya esa se va hacia el otro, de pronto hacia otro polo, ¿sí? A través de puede suceder que tenemos dos actores, voy a explicarlo de esta manera. Tenemos dos actores, dos partes en un conflicto. Puede ser que una parte tenga o esté convencido en la historia que cuenta su conflicto, en que la posición que tiene, la lectura que hace del conflicto es la única valedera. Puede suceder que tenemos por el otro lado otra parte que piensa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos un conflicto donde primero tenemos que acercar a las partes a que, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que pasó, ¿cierto?
pero resulta que una parte está allí cerrada en que esta es la versión y esta es la que vale y la otra también. Una de las técnicas de negociación que propone la Escuela Circular Narrativa es precisamente la historia alternativa, así se llama. Significa que esa persona que está allí como tercero, neutral, imparcial o como mediador, lo que va a hacer es escuchar. Es clave para el mediador o para gestionar conflictos, escuchar y para poder hacer esa retroalimentación por el medio de ese instrumento que es la palabra. Puede suceder que a través de esa herramienta de la historia transformativa, ese tercero neutral e imparcial tenga la capacidad de construir una tercera historia que parta ¿de dónde? De la versión del uno, de la versión del otro. Pero esa tercera historia también construyéndose de una manera tal que uno pueda decir cómo se construye la historia, también es válida. Muchas veces, ¿para qué sirve esto? Para poder sacar a estas personas que están allí tan afincadas, tan aferradas a su propia narrativa, a poder considerar válida la de otro. Porque sucede algo y es que cuando una persona, hay dos partes enfrentadas y tácitamente o implícitamente el uno no reconoce a la otra, al otro como persona, como interlocutor válido, como alguien que también puede tener, digamos, que también puede ser válida su versión porque lo ve como enemigo. Entonces, esa relación de amigo-enemigo y allí querer negar al otro, a veces lo que hace es precisamente cerrar los oídos a la historia del otro, a la narrativa del otro. Pero cuando llega un tercero neutral e imparcial y cuenta su narrativa con una historia y puede movilizar allá emociones y razón dentro de las partes, decir, ve, es que puede existir otra tercera historia. Ni la suya ni la mía, puede haber otra tercera historia. Entonces, alrededor de la palabra es donde se empieza a tejer, ¿cierto? A tejer qué fue lo que pasó. Pero tan importante en estos procesos de reconciliación, de justicia restaurativa, la verdad. Construir qué fue lo que pasó a través de las narrativas. Muchísimas gracias. Es una de las, justamente esa es la aporía de la narratividad que menciona Riquelme, que al final aparece justamente la identidad narrativa, presupone la multiplicidad de posibles narraciones. Y es una de las aporías que menciona como aporía al final justo de este capítulo. Alejandro, y yo te puedo pedir que nos cuentes un poquito de tu trabajo y de cómo opera la narración ahí. Sí, claro, claro. Yo doy el contexto de mi investigación. Yo estoy trabajando con excombatientes de ex AUC que hacen parte del entramado de justicia y paz. Digamos, ustedes saben que pues, nuestro país, una de sus características de este conflicto tan añejo y tan complejo es que cada gobierno ha buscado hacer una paz negociada con un actor armado, con dos, con tres, sí, pero y eso ha hecho que nuestro país se configure yo lo llamo un pluriuniverso o pluriescenario transicional. Es una maraña de institucionalidades, discursos. Entonces no podemos hablar, digamos, que haya una sola forma de transicionalidad en Colombia. Está Justicia y Paz, está la JEP, está todo lo que se dio además de la JEP del Acuerdo de Paz. Entonces, yo en particular trabajo con un grupo de población ex AUC que se desmovilizaron en 2006, 2005, 2006 con la Ley de Justicia y Paz y ellos entraron en todo un universo transicional muy particular por el cual pagaron cárcel de 8 a incluso más años y tienen una serie de características o condiciones que vulneran considerablemente, digamos, su proceso como llaman algunos, de reintegración a la sociedad, porque tienen muchos de sus derechos políticos, sociales vulnerados. Entonces yo trabajo con las narrativas de estos señores y con las narrativas de las personas que los acompañan, les hacen el acompañamiento psicosocial en su proceso de reintegración, para tratar de ver con ellos cómo es vivir la cotidianidad de un proceso de reintegración, de acompañar a población en un proceso de reintegración. Y ahora escuchándote, Edison, lo que uno puede ver es que finalmente las narrativas son tan complejas que en un mismo individuo, frente a una misma pregunta que yo le he hecho, aparecen todos estos tipos de narración. Sí, una historia de opresión, una historia de transformación, una historia de justicia social y de satisfacción, todas imbricadas.
lo interesante de este proceso, por lo menos hablo por esta población y pues con quienes yo he conversado, es que los escenarios transicionales y de justicia transicional, de mayor o menor medida, contribuyen considerablemente a que esas narrativas se transformen y a que la presencia del otro también se transforme. Por lo menos para todos los con los que yo he conversado, el encuentro con las víctimas, a pesar del sistema judicial que termina siendo supremamente acartonado, judicial, y ahora que llamas, traes el tema de la construcción de la verdad, de una verdad muy jurídica, ¿sí? Una verdad del caso, de qué hizo, cómo lo mató, en circunstancias de hecho, lugar, modo, bueno, todas esas situaciones. A pesar de eso y de toda la teatralidad, se dan encuentros que pasan incluso más por lo afectivo, por lo vivencial, que transforman considerablemente la narrativa que se heredó del conflicto, la narrativa de amigo-enemigo, la narrativa de justificación de mi accionar desde la lógica de la autodefensa y demás. Entonces, creo que lo paradójico a lo que estos señores se enfrentan cuando empiezan a transformar sus narrativas es un contexto que busca de alguna manera que ellos perpetúen la identidad o el imaginario del combatiente. Es como que hay un grueso importante de la sociedad que aún no está preparada para permitirle a ese otro transitar, transformarse, para permitirle a otro transformar su historia, sus narrativas y reconocérselas. Yo creo que eso lo vimos en nuestras familias, quizás si ustedes vivieron discusiones políticas en sus familias con el caso de Petro durante la elección, por lo menos en la mía yo decía, ¿cuántos años tienen que pasar para que este señor, por lo menos parte de mi familia, lo gradúe como guerrillero? Que ya le reconozca que lleva más de 30 años en el escenario democrático, participando en distintos escenarios de la discusión política, pero hay quienes tratan de anquilosar la identidad del otro y de alguna manera no le reconocen ese dinamismo a la identidad narrativa, que es lo que Rickert trae, ¿no? Que la identidad narrativa es profundamente dinámica y constantemente se está reconfigurando. Viene el problema del reconocimiento, hasta qué punto uno intenta cambiar y le llegan y le dicen, oiga, pero usted, eso no es tan raro si usted no es así. Eso estos señores lo viven mucho, pero lo que llama la atención es eso, cómo en esas narrativas confluyen, claro, una historia de opresión tremenda, según ellos por parte del sistema transicional que les quedó mal, les incumplieron, llevan años versionando, casi van para 20 años y ellos sienten que solo cuando se mueran van a poder dejar de tener que estar performando o teatralizando esa construcción de verdad jurídica. Ellos dicen a nosotros no nos dieron participación política, las FARC, sí, hay toda esa historia de opresión, pero también hay una historia de transformación y de justicia social, ¿sí? De decir, yo quiero que la historia que le cuenten a mi hijo sobre mí no sea la del que hizo esto y otro, que le den todo el prontuario de lo que yo hice, sino de alguien que tomó por alguna razón la decisión de armarse y permanecer en el conflicto, pero luego tomó otra decisión de desmovilizarse y de construir paz. Entonces también hay unos ejercicios de narrarse de otra manera, sobre todo para la historia que les van a legar a sus hijos. Y en términos, por ejemplo, de reconciliación y de reparación, ellos muchas veces dicen, pues yo ya no tengo más plata que dar a las víctimas, pero puedo dar mi vida y la transformación de mi vida y de mi historia como una manera de reconciliarme y de pedir perdón y de aportar a la no repetición. Y lo mismo en términos de justicia social y de satisfacción. En muchos hay una búsqueda ya ni siquiera de sus propios derechos, sino que pelean incluso por los excombatientes de otros grupos armados, rompiendo con esas lógicas de amigo-enemigo. Entonces es muy interesante, es un escenario muy interesante que le muestra a uno cómo los procesos transicionales son, como yo en alguna sesión lo dije, desde la lógica antropológica de la liminalidad. Estamos en un escenario liminal en donde hay continuidades y rupturas simultáneamente. Y eso muchas veces puede ser muy doloroso y muy peligroso para que emerjan dinámicas de violencia y se perpetúen discursos de odio y de sectarismo.
pero también a su vez se abre la promesa, que es, eso salió ahorita con el tiempo en términos de promesa. Lo que se nos vende muchas veces en estos escenarios transicionales, en los informes de la comisión, en los dictámenes de la JEP, son de alguna manera una promesa de ruptura, que podemos romper con ese pasado de violencia y que a partir de acá puede haber otra historia. Eso es así, grosso modo, lo que les comparto de mi investigación. Cualquier cosa, pues estoy completamente a disposición para no extenderme más, ya que nos queda poquito tiempo. Gracias, Andrés, por la cuña. No, yo encantado de tenerte y de aprender de ti y de todos los demás, que de verdad que lo más enriquecedor del semillero es que siempre me llevan más allá de la lectura, más allá de lo que yo mismo me imagino. Edison, adelante. En esa misma línea de lo que está diciendo el compañero Alejandro, yo alguna vez acompañé a un trabajo de maestría a una chica de la Universidad de Antioquia, la maestría en gestión humana que tiene la Universidad de Antioquia, y ella trabajó con exmilitantes de las FARC, ya en el proceso de paz, ya ellos en campamentos de paz. Y yo te escucho, Alejandro, y es como si cuando leía las transcripciones, yo no fui a trabajo de campo con ella, ya fue a campamentos bastante lejos, ella sola. Pero cuando escuchábamos las narraciones y las leíamos y hacíamos el proceso de análisis, pues con toda la categorización y el software de Atlastic que usamos, vos decís esto y es como si estuviera escuchando a los de las FARC también, o sea, no les cumplieron en muchas cosas, les llevaban la comida podrida, pasada, las promesas de hacer los emprendimientos, nunca les cumplieron, ellos tenían que, las familias les tenían que dar, por ejemplo, dineros para poder comprar máquinas de coser nuevas, porque ellos, la mayoría de emprendimientos que hacían era para eh, temas textiles, ropa y cosas de esas, y el Estado también les incumplía. Pero la decisión de ellos era, a pesar de todo esto, no vamos a volver a las armas. Y eso me parecía muy interesante. Pues digamos, a mí me ha gustado mucho hacer trabajo de campo. Yo tengo 44 años y desde que tengo 22 años estoy haciendo trabajo de campo. Me gusta escuchar las personas, me gusta la investigación social que hago es en esa línea. Y uno percibe en estos testimonios que ellos hacían una, como una convicción. O sea, yo pienso que las narraciones en el fondo sí tienen una búsqueda de sentido en quien narra y, y logran de alguna manera desprenderse de lo que el profe José Luis decía ahorita del logos imperante y logran encontrar ellos mismos una forma la propia forma de narrar y de ubicarse en un contexto político y social tan complejo como el que nosotros tenemos. Entonces, me parece como ese paralelo. Qué interesante luego cruzar esas investigaciones. Ese artículo ya está escrito por parte de la estudiante. Yo se lo acompañé, pues, pero digamos, a mí no me gusta aparecer en la autoría de trabajos que son de estudiantes. Eso es de los estudiantes. A mí me parece que a veces hay colegas que aparecen en los textos de los estudiantes siendo simplemente tutores y no escribiendo nada, sino acompañando el trabajo por el que la universidad ya les paga. Pero bueno, eso es otro asunto. Y, y, y qué bueno cotejar esos testimonios porque son las dos versiones por fuera de esa institucionalidad, porque es que uno también piensa en las propuestas institucionales que hay del Estado, también hay, yo digo lo que el otro quiere escuchar, para sacarla más barata, a veces, yo diría que a veces el compromiso con la verdad también está en entredicho porque, hombre, si yo digo mucho de lo que sé, de pronto puedo pagar un canazo muy largo. En cambio, sí, es decir, todo ese tipo de cosas juegan ahí. Entonces, sí me parece que, volviendo al texto de Riquer, hay cosas que nos pueden servir mucho
para aproximarnos a eso singular que está intrínseco en cada forma de narrar las experiencias, en el caso pues del conflicto armado o en el caso de otras situaciones en las que queramos enfocar pues en una investigación. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias, Edison. Sería muy bueno si nos pueden compartir un poco los textos de los que han hablado. Pienso en los textos que Edison mencionó, en el artículo que menciona Edison Viveros sobre la investigación. Alejandro, si tienes algo escrito tuyo que pueda circular, que ya esté publicado de pronto. Y bueno, y más adelante también podemos pensar en un espacio como el que hicimos alguna vez para que ustedes presenten un poco los trabajos que están desarrollando. Entonces, pues vayamos pensando en eso y de pronto al final del año lo podemos, por ejemplo, organizar, se me ocurre. Bueno, yo quería de pronto agregar un par de... Listo. No, yo quería agregar un par de elementos a partir de, no es nada original, es a partir de lo que ustedes mismos han dicho y son los siguientes, un poco conectando con lecturas anteriores. Recuerden ustedes el texto que leímos alguna vez en el semillero sobre la mirada del otro, de Sartre, que era muy interesante como yo me daba cuenta de que era objeto de la mirada del otro, entonces yo no solamente veo el otro, sino que me sé mirado por el otro. Y quería simplemente destacar eso. El otro, un poco a ello aludió un poco José Luis en algún momento, el otro, muchas veces queremos que narre como nosotros narramos, dijo él, y queremos imponerle una forma de narrar, pero muchas veces también lo percibimos de una determinada manera, ¿no? El otro es un otro narrado de cierta forma, el otro muchas veces no nos accede, no nos sale al encuentro como otro, sino que nos sale al encuentro, acá es que esta cámara no me quiere hoy. Claro, lo entiendo. Pero bueno, sí, el otro muchas veces no me sale al encuentro como otro, sino me sale al encuentro como una narración o bajo una narración, en este caso, por ejemplo, la de excombatiente, y no se le quita el rótulo jamás. Entonces no es solamente que el otro se narre a sí mismo de otra manera, sino que aparece para mí narrado y el otro tiene que lidiar con un lenguaje previamente establecido y con un contexto en el que es percibido narrativamente de una manera u otra. En realidad estoy diciendo de otra manera lo que ya ustedes dijeron. Pero quería decir también en relación con eso que la narración no es algo cerrado y que lo interesante de una nueva historia es que la nueva historia tiene que entrar a discutir con las historias precedentes. Digamos que cuando uno se narra a sí mismo de otra manera, entra a establecer una relación con las narraciones de uno mismo que uno se daba a sí mismo antes o después, en fin. Y lo mismo, por supuesto, con la historia de los pueblos. No hay narraciones en el vacío, no se puede simplemente reemplazar una narración con otra, sino que hay unos entrecruzamientos muy complejos allí y no hay narraciones cerradas. Y uno tendría que preguntarse, yo supongo que Ricoeur mismo en esa amplísima obra que tiene lo ha hecho, quién es el autor de las narraciones, sobre todo en el caso de las narraciones colectivas, de la identidad narrativa en un sentido colectivo, porque parece que somos todos nosotros los sujetos de esa narración, aparecemos como personajes de una historia de una manera o de otra, en el marco de una trama determinada, pero también tendríamos que preguntarnos en qué sentido somos o estamos invitados a participar como escritores de esa historia, no solo mediante nuestra acción, sino también mediante nuestra pluma, por decirlo así, o mediante nuestras ideas. Entonces surgen pues muchas ideas al respecto. Bueno, no sé, nos toca ir concluyendo, creo que varios han ido mandando los textos, se los agradezco. A la secretaria, yo le envío los links. Y nada, ¿quién más quiere de pronto decir algo ya para concluir nuestra sesión de hoy? Yo quiero decir algo pequeñito porque sería pues demasiado decir más, pero yo pienso que la medicina narrativa
también es otra manera de ver cómo este asunto de la identidad narrativa rompe esquemas, ¿sí? El hecho de hablar en primera persona es, mejor dicho, lo más liberador que puede haber. Sí, así es. Y ahí es Mario quien ha hecho un trabajo al respecto de la medicina narrativa y quien tendría que contarnos cómo aparecen esas narrativas en el caso de las enfermedades. En fin. ¿Quieres decir algo de pronto, Mario? Bueno, yo me imagino que Perdón, Mario... me estoy fijando, es que me toca salir del cubículo. ¿Ah? Entonces, si me demoro Tranquilo. cuando es. Sí. Ah, no te No, preocupes. no, pues que esa pregunta de Mercedes es pues casi toda mi tesis toda mi tesis de maestría, que fue precisamente sobre la enfermedad como metáfora desde el punto de vista hermenéutico y precisamente desde el punto de vista de Riquer. Entonces, solo muy rápidamente es el hecho de que este elemento de la identidad que se trastoca durante el proceso de la enfermedad pueda ser asumido de maneras no solo creativas, sino terapéuticas a partir de la narrativa. Entonces, pues en la tesis trabajé dos casos muy interesantes de una mujer con cáncer de seno, escritora también, Aude Gelorde, perdón, y también trabajé el texto de Piedad Bonet, pero pues parte de eso hay un texto muy interesante del profesor Prada y de un tal José Luis Lura, que también trabaja ese tema y que sirvió de apoyo para eso. Entonces, pero sí, pues dado que estamos ya en este tema, después me gustaría contarles un poco más ampliamente sobre este tema que fue muy interesante y sobre todo Mercedes, que veo que le interesa bastante. Sí, yo Ok. creo que estamos en deuda de pronto con todos para hacer algo cuyo tema creo que tendría que ver con identidad narrativa y de pronto alteridad, que son como los temas que yo creo que reúnen, que convocan más el trabajo de los participantes en el semillero. Ese profesor Luna me suena. Bueno, pues lamentablemente son ya las 11:58, tengo que entregar tanto este proyector como, como la plataforma misma, así Una que invitación. Andrés, adelante. quiero aprovechar y les hago una invitación. Yo sé que es otro tema, se va para otro lado, quizá no, pero para este lunes que viene, el lunes 25 de julio a las 10:30 empezaremos, pero la idea es empezar a encontrarnos a las 10 de la mañana. Va a tener lugar una conferencia sobre filosofía medieval. El autor es Nicolás de Cusa, se llama Nicolás de Cusa y los enigmas de lo absoluto. Que pues va a ofrecer un profesor, es austriaco, pero trabaja en Francia, en París. Entonces, para los que quieran, cordialmente invitados, bienvenidos. Estaremos en el cuarto piso de la biblioteca, hay como un salón grandecito, un auditorio. Entonces, cordialmente bienvenidos. Ahora de pronto les comparto aquí por el grupo la imagen promocional, pero pues si pueden sería lunes 10 de la mañana, cuarto piso de la biblioteca, Nicolás de Cusa y los enigmas de lo absoluto. Muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo para todas y todos. Que tengan un buen resto de semana. Cuídense mucho y nos vemos en 2 semanas para seguir conversando Gracias, todavía. Chao. Cuídense. gracias, buen día, Gracias, hasta gracias por luego. todo.